decir que el trabajo que ha costado hacer todo esto, Carlos ha estado toda la semana acostándose a las 1 de la madrugada preparando lo que es esta proyección, ¿no? Porque todo esto tiene mucho trabajo, y no solamente delante del ordenador, sino también durante el trabajo de campo, como podemos ver aquí. Bueno, aquí estamos los dos, vamos hacia la isla de Alborán para hacer la fotografía del libro que dirigió José Templado y Ángel Luque sobre las praderas marinas, praderas y bosques marinos de Andalucía. Aquí, pues, todo el mundo, ¡ay, qué suerte tenéis! ¡Qué bonito! Vaya a ser muchas inmersiones allí, todo y tal, pero realmente no solamente disfrutar del momento de la inmersión, que muchas veces eran muy rápidas, sino el tener que mover toda esta cantidad de equipo y ya después de situarla en su sitio, pues 2.500 kilos. Y después todo esto hay que moverlo, las botellas y todo el equipo tenemos que moverlas diariamente de esta forma. Agustín, el de atrás, por supuesto. Esta es la mujer de Calvín, que es un especialista en fotografía submarina. Todo esto teníamos que hacerlo todos los días, subir y bajar los equipos, las botellas y todo para cargar y descargar las botellas. O sea que todo no es lo bonito que se ve en la foto, sino el trabajo que cuesta hacerlo. Después el estado del mar, muchas veces no podemos bucear y tal, ¿no? La idea que tenemos normalmente se tiene de las plantas marinas son las algas, pero hay otras plantas. Aquí tenemos algas rojas, fotografías de la isla de Alborán. La idea normalmente que tenemos como digo, de las plantas marinas son las algas. Estas son algas rojas, aquí tenemos algas pardas. Las algas pardas son las que alcanzan mayor tamaño. Estos son la laminaria o croleuca. Estas fotografías están tomadas en el estrecho, en la isla de Tarifa, y estas algas que normalmente en Galicia están en la zona de intermareal, aquí en Andalucía la tenemos en Tarifa a partir de unos 25 metros de profundidad, y en la isla de Alborán desde 30 hasta 40 y más metros. Aquí tenemos una fotografía que me tomó Carlos, y si os dais cuenta había una gran corriente y está un poco trucada porque, si veis, el buceador está en dirección contraria, pero eso era solamente un momento. O sea que el momento de hacer la fotografía me levantaba del suelo, tenía que aletear muy fuerte y duraba justo el tiempo que para hacerme la fotografía. Es para demostrar la fuerte corriente que había. Estas laminarias solamente las encontramos en el Mediterráneo, en Gibraltar, o sea, en el estrecho, en la parte de Tarifa, y en la isla de Alborán y en el estrecho de Mesina. Algas verdes, aquí tenemos un alga que tiene una forma esférica, Codium bursa. Otro alga también del género Codium, había bastante en la isla de Alborán. Alimeda tuna, que es una alga calcificada, que es muy común en el Mediterráneo. En Cabo de Gata hay bastante, pero sin embargo aquí en Málaga, por las condiciones, yo creo que por la temperatura del agua, no existe en la costa de Málaga. Y ahora pasamos a Carlos, que ha preparado todo esto. Los dibujillos, la mayoría lo ha hecho él, y ha ido a tomar la fotografía directamente para hacer este trabajo. La idea, en principio, de esta primera parte de la proyección era que aprendiéramos a diferenciar lo que son algas de plantas superiores. Las fanerógamas marinas son algas superiores con flores y con frutos, y las algas son plantas mucho más simples, y la mayoría de los pescadores la confunden. Las plantas superiores tienen una serie de sistemas para soportar la desecación, para una serie de cuestiones que ahora vamos a ir viendo, y la idea mía era que se supiera un poco cómo han evolucionado las plantas. En principio se cree que las plantas superiores provienen de las algas verdes, del grupo de algas, tanto rojas, de las algas macrófitas,
evolucionaron de las algas verdes. De esa evolución de algas verdes fueron saliendo las primeras plantas, luego plantas con frutos y luego plantas con flores. Y fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, las fanerógamas marinas son plantas, digamos, algas que evolucionaron en la tierra y luego volvieron al mar. Un poco como pasó con los cetáceos marinos. Los cetáceos marinos fueron mamíferos que evolucionaron del mar a la tierra y luego después volvieron otra vez al mar. Tenemos las algas verdes hace aproximadamente 1 millón de años. Luego después tuvimos las plantas sin semillas, los helechos, por ejemplo, es un simple ejemplo, hace unos 400 millones de años. Luego pasamos a las plantas con semillas. Luego a las plantas con flores, hace 120 millones de años. Y después tenemos otra vez el salto al mar. Evidentemente, estas plantas tuvieron que adaptarse de la tierra al mar de nuevo, pues por ejemplo la polinización en el mar no se puede producir por insectos, con lo cual tuvieron que modificar sus formas de reproducirse. El sistema de desecación para protegerse contra el sol y que no se evaporaran, pues ya no le hacía falta luego después en el agua. En fin, una serie de adaptaciones que necesitan, pero sí es verdad que evolucionaron en tierra firme y luego se adaptaron a vivir de nuevo en el mar. Las algas son organismos relativamente simples, sus tejidos no llegan a formar órganos, raíces, tallos y hojas, captan los nutrientes directamente del agua. Esto es muy importante porque no necesitan un sustrato. El sustrato, en todo caso, simplemente lo necesitan para fijarse, para estar quieto en el sitio que les interesa. Pero captan directamente los nutrientes del agua, mientras que las plantas superiores no. Las plantas superiores necesitan un sustrato. Por eso las fanerógamas marinas mantienen un sustrato. Tiene que haber un fondo, digamos, con nutrientes. No vale una simple arena, por así decirlo. Necesita de qué alimentarse. Esa es una diferencia fundamental y es lo que hace que las plantas marinas formen praderas, cosas que no hacen las algas o las hacen en menor, digamos, extensión y mantienen el terreno fijo, un poco como hacen los árboles en las montañas. Las plantas superiores sí forman ya órganos, raíces, tallos, hojas, flores, en fin, todos tejidos especializados en transportes de nutrientes, porque sí tienen que captarlo del sustrato y tienen que llevarlo a los distintos sitios, a las hojas en concreto, para hacer la fotosíntesis. La captación de nutrientes, protección contra la desecación. Si no tuvieran esa protección, a las algas no le hace falta. En el medio marino, pues bueno, la evaporación prácticamente no existe. Entonces, las plantas ya afuera sí, y una adaptación reproductiva. Las fanerógamas marinas en el mundo, en las plantas con flores se estima unas 250.000 especies aproximadamente, plantas que viven parcialmente o totalmente sumergidas, unas 200 especies, ya vais viendo lo reducido del tema, y luego plantas totalmente sumergidas, unas 60 especies. Todas ellas producen frutos, o sea, todas flores y frutos. Y las angiospermas, que son las plantas superiores, se le ha mantenido el nombre antiguo de fanerógamas, para distinguirla un poco de las plantas terrestres. En las fanerógamas marinas en Andalucía, ahora le voy a pasar un poquito la alternativa a Agustín, pero hemos preparado para que sepáis bien distinguir unas de otras. Con los croquis que os he preparado ahora, creo que va a quedar bastante claro y sobre todo la diferenciación entre Cimodocea y Zoostera, que es una de las que da a más confusión por la similitud en la talla y en lo que se parecen. En esta imagen vemos 3 fanerógamas marinas, vemos a la derecha Posidonia, vemos a la izquierda Cimodocea y vemos en el centro Zoostera nolti. He escuchado decir que posiblemente estábamos equivocados al decir que aquí en Málaga había Zoostera marina. Algún biólogo purista pues nos ha dicho esto y yo quiero desmentirlo porque lo que hemos visto lo hemos visto con rigor
y aquí lo que siempre hemos tenido ha sido zostera marina. Aquí podéis ver las 4 especies de fanerógamas marinas que hay en el Mediterráneo. Hay una más, Halófila stipulácea, que entró por el Mar Rojo, pero en fin, las típicas del Mediterráneo son estas. Y todas las tenemos en Andalucía. En primer lugar podéis ver a zostera marina, la diferencia de anchura con zostera nolti y Poseidona oceánica, que no hay ningún motivo de error, ¿no?, para diferenciarla, ¿no? Pero sí puede haber diferencia entre zostera marina y Cimodocea nodosa. Entonces, nosotros sabemos distinguirla bastante bien, nos lo enseñó Antonio Flores. Aquí tenemos la hoja de Cimodocea nodosa. Hay muchos errores en el mundo con estas dos algas. En Canarias siempre se tuvo la idea de que lo que había era zostera marina. Durante muchísimo tiempo había zostera marina y al final no era zostera marina, era Cimodocea nodosa. El primero que la identificó no supo identificarla y ya fue un efecto dominó. Todo el mundo decía que lo que había era zostera marina, pero en realidad era Cimodocea nodosa. Pero aquí en Málaga lo que ha habido siempre ha sido zostera marina. Ahora estamos viendo también que hay mezcla, incluso que Cimodocea está predominando, pero lo que predominaba era zostera marina, y lo digo categóricamente para los estudiantes nuevos de biología, que no os digan que lo que había era una cosa diferente cuando lo que había era esto. Y le decimos a los que han dicho esto que sabíamos lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos una idea, para que hagáis una idea de que era zostera marina. Aquí no puede haber ningún tipo de equivocación. Este es el fruto de zostera marina y durante muchos años, durante 10 años, hemos estado haciendo fotografías en los acantilados de las praderas del paraje natural del acantilado de Maro, y lo que había era esta floración, que es de zostera marina, y lo hemos estado observando durante 10 años para que luego nos digan que lo que había era Cimodocea nodosa. Esto es una prueba de que lo que había allí era zostera marina. Aquí tenéis el fruto. La floración era desde el mes de abril hasta el mes de junio. Incluso en julio hemos visto floración. Era impresionante ver la floración. Bueno, aquí tenemos el primer cartografiado de fanerógamas marinas que se hizo en Málaga. En Málaga se ha hecho poco cartografiado, como dijo ayer Jorge Rey. Este primer cartografiado lo hicimos en el año 1993. Lo hicimos una mujer, una pequeña gran mujer, Ana Retamero, y se hizo de forma artesanal. Esto lo hicimos con una tabla de madera remolcándola con una embarcación. En primer lugar, hacíamos transectos perpendiculares a la costa hasta que fuimos viendo lo que había y después pasábamos por encima de las praderas con esta tabla, como os digo, porque ya vimos que la zostera marina en Maro Cerro Gordo estaba entre 8 y 17 metros de profundidad. Entonces descubrimos todo esto bajo el agua, lo hicimos in situ, no hicimos ningún uso de ninguna bibliografía porque no había nada, que está señalado en marrón el recorrido de los barcos de pesca. Esto tampoco lo hicimos por bibliografía, ni porque nos lo dijera nadie, sino porque nos montábamos los barcos de arrastre y vimos el recorrido. Como veis, en la parte de arriba, en la parte morada, que es la pequeña praderita de Poseidona oceánica que teníamos en el paraje. Como veis, los barcos hacían ahí una maniobra, porque esa maniobra la hacían porque había piedras, que era lo que protegía la pradera de Poseidona oceánica. Esta pradera, que la descubrimos también la dimos a conocer durante este trabajo, durante el trabajo de planificación del acantilado de Maro Cerro Gordo. Pues esta pradera estaba protegida, lo único que quedaba era esto, porque los barcos lo evitaban por las piedras. Esto se hizo en el año 1993. Aquí tenemos, gracias a este cartografiado que habíamos dado a conocer a la Agencia de Medio Ambiente y después de insistir muchísimo, conseguimos que la Agencia de Medio Ambiente encargara un cartografiado de la zona. Podéis ver, aunque está más bonito, pero que prácticamente es lo mismo. Aquí podéis ver las praderas de zostera, aquí podéis ver la Posidonia, aquí un vacío, que es arena de Anfioxo. Os puedo decir que Costa intentó de sacar arena de aquí,
y se lo impedimos. Como podéis ver, el recorrido, estas manchas que hay aquí, son marcas de arrastre. Si veis, todo coincidió con lo que nosotros hicimos artesanalmente. Las praderas, la posidonia y las marcas de arrastre. Aquí tenemos un cartografiado. Esto es inédito, esto no lo sabe mucha gente. Un cartografiado que hemos encontrado en un trabajo que ha hecho Costa. Costa hace mucho cartografiado, pero es para sacar arena, para ver dónde está la arena buena para sacarla y echarla a las playas y destrozar los fondos. Bueno, pues aquí podéis ver un cartografiado, el último que se ha hecho en las praderas de Cerro Gordo. Y como podéis ver, no existe, no hay zostera marina. Se la han llevado todos los barcos de arrastre. Solamente tenemos aquí la pradera de Posidonia, que como veréis también últimamente ha tenido una agresión natural. O sea que desde el año 1993 al 2006, a pesar de lo mucho que se dijo, ya se han colocado arrecifes, pero cuando era demasiado tarde, ahora explicaré el por qué se han perdido estas praderas. Aquí tenemos la pradera de zostera marina de los acantilados de Maro. Era impresionante, una cantidad de vida impresionante. Cuando empezamos a hacer el estudio de planificación, pues normalmente pues, íbamos a hacer el tema de roqueo, de acantilados y tal, pero cuando vimos lo que había de pradera, no lo esperábamos, pues entonces nos volcamos en estudiarla a conciencia. Esto empezaba en 8 metros siempre y terminaba siempre en 17, nunca en 18 metros. Aquí tenemos los rodales más cercanos a la orilla. Los rodales de zostera marina más cercanos a la orilla estaban en el Cañuelo y aquí en la caleta, al lado del puerto, en la caleta donde está más cerca, porque están a partir de unos 4 metros de profundidad. Aquí empezaban los rodales en 6. Aquí podéis ver la coloración que toman las plantas, porque estaban en floración. Era impresionante el ver toda una pradera, no este rodal, sino toda una pradera cuando se movía con el vaivén del mar y se cambiaba del verde al amarillo por la floración de esta planta. Aquí tenemos una puesta, creo que es una puesta de un molusco. Vais viendo en fotografías la vida que había en esa pradera y la densidad, podéis ver las plantas. Bueno, esto es el final de la pradera, para que veáis un poco lo que era el final de la pradera, que estaba en 17 metros de profundidad. Entonces, aquí tenemos estos poliquetos, que es una misicola infundíbulo y la otra la lanice conchilega. Esto es un Phoronis australis, un bicho muy raro, lo encontramos muy pocas veces. También estaba al final de la pradera, acababa la pradera en 17 metros y ya empezamos a ver esto. Como podéis ver, están las hojas muertas de zostera marina. Y ya nos metemos un poco en la pradera y nos encontrábamos cosas como esta, ¿no? Este nudibranquio, la biodiversidad era impresionante. Os puedo decir una cosa, ahora vais a ver bueno, esto es los sifones de un bivalvo muy grande del Mediterráneo. Es el segundo bivalvo más grande del Mediterráneo, Panopea glycimeri, pero no se ve porque la concha realmente está a unos 80 centímetros bajo la superficie de la arena. También hay otros bivalvos, como Acanthocaria tuberculata. Esos son bivalvos de arena, pero que también los puedes encontrar en la pradera. Y aquí tenemos una foto que yo creo que tiene un gran valor, que es una mitrazonata, es un molusco gasterópodo muy codiciado por los coleccionistas y también estaba en la pradera colocando la puesta. No es una especie que viva en la pradera, pero aquí en Málaga había... Bueno, eso lo ha demostrado estudios que se han hecho, lo ha hecho el Departamento de Zoología. La biodiversidad que había en estas praderas era impresionante comparándolas con otras de otros sitios del mundo. Aquí tenemos un asárido, es un animal que se alimenta de animales muertos. Y esto es Esmaradia viridi, esta parte. Esmaradia viridi es un gasterópodo muy pequeñito, imaginaros lo pequeño que es, que vive sobre las hojas de zostera marina. Y os puedo decir una cosa, me impresionaba, cuando estaba haciendo el cartografiado con la tabla, me impresionaba el ruido que hacían estos pequeños moluscos al golpear con la tabla. Imaginaros la cantidad de estos pequeños moluscos que habían, que yo la escuchaba golpear en la tabla. Esta es una gambita típica de las praderas de zostera aquí en Málaga, Sicyonia carinata.
Esto hasta hace poco se vendía en el mercado, cuando los barcos iban a pescar salmonete, las praderas pues también cogían y en los puestos de pescado se podían ver este tipo de gambas que son rarísimas, solamente se veían durante el tiempo que pescaban el salmonetillo. Un crustáceo, un cangrejillo. Es un pequeño pargo. Las praderas, una de las misiones más importantes que tiene es que son la guardería de peces pequeños y también ha sido su perdición porque han ido a buscar estos peces pequeños y se lo han cargado los barcos de arrastre. Un pequeño bóvido. También esto al final de la pradera, como podéis ver, son plantas, hojas muertas de zostera. Serrano de patu, que es el mero más pequeño que existe en el Mediterráneo. Suele vivir a un poco más de profundidad, pero nos dimos cuenta que durante una época del final del verano habían enjambres de este pez que entraban en la pradera. En una ocasión, Carlos intentaba hacerle una fotografía a uno, iba persiguiéndole porque son muy esquivos, y yo me estaba riendo porque alrededor tenía una nube, estaba todo rodeado de este pez que es rarísimo de ver reunido, pues estaba totalmente rodeado por una nube de estos peces. Aquí podemos ver otra cosa que para mí es enternecedora y me da mucho coraje cuando veo lo que están haciendo. Esto es un lábrido, un pez que hace un nido. Se tira durante un tiempo yendo y viniendo, preparando el nido, ahí lo estáis viendo. Mucha gente no se puede imaginar que un pez haga un nido. Y en las praderas de zostera pues lo era muy común durante el tiempo de la primavera. Es otro pez que vive en la cercanía, algunas veces está dentro de las calvas de arena de las praderas. Esto también allí en Maro. Vamos a empezar con las agresiones humanas, que no son pocas. Aquí tenemos un barco de arrastre. Estos barcos ya no existen. Había mucha... ¿Ese es el patrón? No, que este tipo de barcos ya no existen. Era una problemática muy grande cuando habían estos barcos pequeños, porque estaban continuamente pescando en profundidades no permitidas. Y claro, ellos alegaban que eran muy pequeños y no podían meterse a más profundidad. Por un lado tenían razón. La verdad es que eran barcos ilegales,